Bien, entonces el tema de hoy lo van a encontrar acá, ¿sí? Le dan clic a estos tres punticos para que despliegue la ventana de manera más grande y les quede pues más fácil la visualización. El día de hoy el tema es entonces farmacología de los vasodilatadores antianginosos y fármacos inotrópicos. Cuando decimos que el fármaco es vasodilatador, pues es muy claro que el objetivo va a ser que el diámetro del vaso sanguíneo se amplíe y de esa forma se reduzca la presión arterial y también entonces el volumen de sangre que va a llegar hacia el corazón. Y si al corazón llega menos cantidad de sangre, eso ayuda a que en el momento de la contracción el corazón no tenga que gastar tanta energía porque no tiene que trabajar tanto y eso puede ayudar también entonces a mejorar la perfusión del corazón. Entonces, los fármacos vasodilatadores que vamos a ver hoy, en algunos casos, se van a utilizar para el tratamiento de crisis hipertensivas y con eso completamos el tema de antihipertensivos, que me quedaba faltando pues hablarles de uno de esos medicamentos. Y también algunos otros van a servir para el manejo de la angina de pecho, con el objetivo de que ese corazón que está con disminución de la perfusión, pues mejore un poquito esa perfusión y las células no mueran tan rápidamente. Entonces, esos serían los fármacos antianginosos. Y los fármacos inotrópicos, que sería la última parte de la clase, corresponden a todos aquellos fármacos que su función principal va a ser aumentar la fuerza de contracción del corazón cuando ha habido deterioro de las funciones contráctiles. Entonces, generalmente eso sucede cuando el paciente tiene falla cardíaca o pues insuficiencia cardíaca como tal. Entonces, vamos a empezar con el tema de farmacología de los nitrodilatadores. Aquí nitrodilatadores van a ser fármacos antianginosos. Cuando decimos que es un nitrodilatador es porque la molécula química pues proviene de los nitratos orgánicos. Y existen desde hace muchísimo tiempo estas sustancias, como el nitrito de amilo, que se inhala, por ejemplo, y produce vasodilatación. Estos medicamentos tienen como función principal donar óxido nítrico al endotelio y una vez el endotelio ha recibido ese óxido nítrico, el endotelio es capaz de estimular la relajación de la músculo liso vascular y de esa manera se produce entonces la vasodilatación. Para poder entender un poquito cómo funciona la perfusión del corazón, tenemos que hablar de que la irrigación del corazón está dado por unas arterias que lo abrazan, como dándole una forma de corona al corazón, ¿cierto? O sea, esas arterias cruzan al corazón y bajan y lo abrazan. Esas arterias se llaman las arterias coronarias. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde nacen las arterias coronarias? Es la salida pues, de inicio de la aorta, o Muy sea, la salida del bien. ventrículo derecho. Ventrículo derecho, si es la Pues aorta. donde inicia ya la aorta, pues ahí empiezan las coronarias. En el Sí, ventrículo izquierdo. ventrículo izquierdo, muy Perdón, bien. izquierdo, izquierdo, sí. Eso, muy bien. Excelente. Yo creo que es la primera vez que hago esa pregunta y alguien me la responde bien de entrada. Felicitaciones. Entonces, chicos, pues no sé, voy a dejar de compartir un momentico esta para poder abrir. Ay, Paint. Esperen, denme un minutico que me demoro un poquito más ya.
para poderles, esa parte es importante para un enfermero, ¿cierto? Por eso me voy a tomar el trabajo de mostrarles, pues de intentar hacer un dibujito en el que les pueda explicar un poquito esa parte. Entonces, como muy bien me acaban de responder, las arterias coronarias son unas arterias, este es el corazón, ¿cierto? Y ustedes saben pues que del ventrículo izquierdo, si separáramos esto pues con punticos como para... Acá del ventrículo izquierdo nace una arteria muy importante, que es la arteria aorta. Solo voy a pintar la aorta, pues porque el objetivo es explicar las coronarias. Ustedes saben que acá nace la pulmonar que se va hacia los pulmones, ¿cierto? Como arterias. Entonces, las arterias coronarias son las que van a darle la perfusión a ese músculo cardíaco y ellas nacen en este punto inmediatamente después de la válvula aórtica. Entonces, está la válvula y cuando la válvula se cierra, chicos, ahí en ese punto es donde está el nacimiento de las coronarias. Y son dos, son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha, la primera rama que le da al corazón es la rama sinusal, que es una ramita, pues que obviamente va a irrigar esta parte superior del ventrículo, perdón, de la aurícula derecha para darle perfusión al nodo sinusal. Y ya después ella se, pues continúa, ¿cierto? Y da la vuelta por detrás del corazón. Aquí es como si se metiera detrás del corazón y por detrás lo va a pintar punteado para que entiendan pues que ella es la parte de atrás. Ella da origen a una arteria, bueno, da origen no, se continúa como una arteria que va por la parte de atrás del corazón que se llamaría la descendente posterior. Entonces, esta sería la coronaria derecha. Y la coronaria izquierda es una arteria que tan pronto nace, ¿cierto? Se va a bifurcar en dos. Voy a pintarla así como para que se vaya por detrás. Esa también pintémosla así como para que se vaya por detrás. Entonces, la bifurcación en dos va a dar origen entonces a la que se va como por detrás del corazón, que se llamaría la circunfleja. Entonces, esa también se va como por detrás del corazón para irrigar la parte posterior y se junta con la coronaria derecha para que se forme la descendente posterior. Y la otra bifurcación que tiene pues la coronaria izquierda se va por delante del corazón, así, ¿cierto? Y da entonces a la descendente anterior. Esas entonces son las dos, ¿cierto? La coronaria izquierda. Entonces, cuando uno habla de las arterias coronarias, generalmente uno dice pues que las coronarias son la derecha y la izquierda, y que la izquierda a su vez se divide en descendente anterior y circunfleja. De una vez, pues esa es como la forma fácil de aprenderse las coronarias y que un enfermero debe conocer. Obviamente la coronaria derecha pues va a dar irrigación a toda la parte derecha del corazón, tanto ventrículos como aurículas. En cambio la coronaria izquierda pues da la descendente anterior, la irrigación al ventrículo izquierdo y al septum interventricular, ¿cierto? Recuerden que el septum es esta parte, voy a tratar de pintar, si este es el ventrículo, ¿cierto? Los ventrículos. El septum es esta parte que divide pues ambos ventrículos, eso también lo irriga la descendente anterior, y la circunfleja pues le da la irrigación a esta parte alta como del corazón, que es tanto ventrículo izquierdo parte alta como
obviamente aurícula, y se va por detrás para irrigar pues la parte posterior del corazón, lo mismo que la circunfleja, que con la descendente posterior irrigan la parte posterior. Entonces, cuando un paciente está sufriendo o tiene lo que llamamos un síndrome coronario agudo, porque tiene enfermedad coronaria, es porque estas arterias coronarias están sufriendo algún cierre, alguna oclusión, es decir, una vasoconstricción excesiva que impide que el flujo sanguíneo penetre hacia el músculo cardíaco y entonces las células cardíacas empiezan a morir. A eso pues le llamaríamos un síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo pues se manifiesta clínicamente con dolor precordial tipo angina. Y por eso vamos a hablar entonces de medicamentos que se consideran antianginosos porque van a ayudar a disminuir esa manifestación clínica, ¿sí? Las anginas a su vez se pueden dividir en anginas estables y en anginas inestables. Cuando decimos que la angina es estable es porque ya el paciente sabe que tiene enfermedad coronaria, que ya sus arterias coronarias en algunos segmentos pueden hacer oclusiones parciales y que se manifiesta con angina cuando el paciente hace ejercicio. Entonces, si el paciente ya sabe que él tiene esa enfermedad y que cada vez que camina 5 cuadras de manera seguida, que es un ejercicio pues físico, eso hace que sienta el dolor de pecho, pero si el paciente descansa o si se toma un medicamento que enseguida vamos a ver cuál es, mejora la sintomatología y se le quita por completo. Esa sería entonces una angina estable. Y una angina inestable es cuando le da angina por primera vez a una persona, o sea, que no sabía que tenía enfermedad coronaria y esa fue la primera vez que manifestó la sintomatología, en ese momento hablamos que es una angina inestable, o cuando un paciente que viene con angina estable en el último mes nota cambios en el dolor, ya no es a las 5 cuadras que le da el dolor, sino a las 3 cuadras, o sea, ha desmejorado. Ahí, entonces esa angina estable se convierte en inestable, o angina inestable también es cuando la persona sin hacer ningún tipo de ejercicio, está sentado tranquilo en cualquier parte, de repente manifiesta dolor precordial. Ahí, en esas 3 circunstancias, estaríamos ante una angina inestable. Y el problema de la angina inestable es que el paciente puede que descanse, igual no se le quita la angina. Mire que de entrada muchas veces estaban descansados si el dolor se inició en reposo. O si el paciente se toma la medicación que se supone que usa para la angina estable y a pesar de la medicación sigue con el dolor, pues estamos entonces muy probablemente ante lo que llamamos un infarto agudo al miocardio y ustedes saben que esto pues hay que atenderlo lo más pronto posible. Lo ideal es que la persona cuando está haciendo el infarto, que sabemos que se están probablemente muriendo células porque la irrigación es tan mínima a ese segmento del corazón que va a haber necrosis, pues es evitar la necrosis. Y por eso lo ideal es que ese paciente esté siendo atendido, ya sea en cirugía o sea en revascularización coronaria, pues en hemodinamia, en un lapso menor a 6 horas de iniciado el evento cardiovascular. O sea, en el momento que inició la angina se lleva a urgencias, en urgencias se le hace un tratamiento inicial como para estabilizarlo y de una se manda, ya sea pues como les dije, o para hemodinamia, para que con un catéter pues le destapen la arteria o si la cosa es muy grave pues para cirugía, para que le hagan bypass coronario, pero que siempre sea en menos de 6 horas, porque de esa forma se garantiza que esas células que habían perdido la oxigenación, pues aún no se han muerto. Y la idea es evitar que se mueran las células, o sea, es reperfundir el corazón lo más pronto posible y eso debe suceder, ojalá antes de 6 horas. Si ya han pasado más de 6 horas de iniciado el dolor y no se le ha hecho ningún tratamiento al paciente, pues hay una posibilidad de que ya haya células que se mueran y que esa parte del corazón pierda su funcionalidad. La idea es mantener el corazón funcional y por eso es tan importante la atención oportuna. Bien, chicos. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos ante una enfermedad coronaria,
lo que está sucediendo, pues yo no sé ni para qué les pinto si en las diapositivas hay la imagen más bonita, pero bueno, hagamos acá el ejercicio de todas maneras. Cuando nosotros tenemos el vaso sanguíneo, pues usted sabe que tiene diferentes capas, pero básicamente la capa más importante es para nosotros el endotelio, que es la capa más interna. Pero las células endoteliales están soportadas por una matriz de colágeno. Entonces voy a pintar la matriz de colágeno así como negrita, ¿sí? Entonces voy a poner aquí matriz de colágeno. Y encima de esa matriz de colágeno es que están puestas las células endoteliales. Es como la camita que la soporta o el suelo que soporta las celulitas. Y ustedes saben que las células endoteliales, pues como tal, forman un tejido realmente, ¿cierto? Que recubre todos los vasos sanguíneos y se convierten realmente como en un órgano que como funciones pues tiene mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos, es decir, o que la sangre no haga coágulos innecesariamente o al contrario pues que sea capaz de coagularse la sangre en el momento que así sea necesario. Y eso es porque las células endoteliales tienen la capacidad de producir una sustancia que se llama óxido nítrico. Ese óxido nítrico que es producido por las células endoteliales puede, una vez pues que la célula endotelial lo produce, obviamente, puede irse hacia la célula muscular lisa, la voy a pintar así. La célula muscular lisa pues es la que le va a permitir al vaso sanguíneo ampliarse o al contrario contraerse si la celulita se contrae, ¿cierto? Entonces es una capa de células que está después de la matriz. Entonces miren, tenemos que esta célula endotelial produjo el óxido nítrico. La sigla para óxido nítrico es NO. ¿Sí? No vayan a creer que es un no, sino que es la sigla, pongámosle los punticos. Bien, esta célula produce el óxido nítrico y se lo entrega a la célula del músculo liso y esa célula del músculo liso, gracias a ese óxido nítrico, va a producir unos cambios celulares que finalmente van a producir la relajación. Listo. Entonces, digamos que el óxido nítrico como sustancia, que es un gas, pues, de hecho, producido por las células endoteliales, es fundamental para mantener la relajación del vaso sanguíneo y si el vaso está relajado, está abierto. Y si está abierto, pues es menos probable que haya una oclusión, ¿cierto? La sangre va a pasar sin ningún problema por ahí. Pero cuando se han formado depósitos lipídicos debajo de las células endoteliales y esta célula se va llenando de lípidos, en la medida que esa acumulación de lípidos vaya siendo cada vez mayor, pues entonces esta célula endotelial pues ya no va a tener este bordecito aquí, sino que va a quedar como levantadita, ¿cierto? Por la acumulación de lípidos que va teniendo allí, pongámoslos más. Generalmente estos lípidos que hay allí acumulados es LDL oxidado, colesterol LDL, yo no sé si ya vieron la clase de hipolipemiantes, espero que sí, y de esa forma esta célula endotelial y las que están alrededor, las que estén con ese acúmulo de lípidos, pierden la capacidad de producir óxido nítrico, la pierden, ¿sí? Porque la célula empieza a deteriorarse por la acumulación de ese LDL, ya no es capaz de producir las sustancias que ya normalmente producía. Entonces, miren, va pasando por acá las células de la sangre y en este punto donde, si la sangre va en este sentido, en este punto se ve un estrechamiento del vaso. El diámetro del vaso en este punto es más pequeño que en este punto, por culpa de este resalto, digámoslo así, de LDL que se formó. Y cuando los glóbulos rojos, por ejemplo, pasan rozando este punto, que lo hacen, aquí vienen con una velocidad y cuando pasan aquí la velocidad se incrementa porque es más estrecho el vaso. Eso genera unas fuerzas de roce, que las llaman fuerzas de cizallamiento, que esas fuerzas van rompiendo
esta célula endotelial, ¿cierto? Tanto roce ahí así con fuerza, pues la va rompiendo y en el momento en que la célula se rompe, pues las plaquetas, que son células que ustedes, pues son segmentos de células que van por aquí, se activan, se despiertan, empiezan a pegarse a ese rompimiento y si aquí se forma un bultico adicional de plaquetas, miren que el vaso cada vez está más cerrado. Y si ese bultico crece y crece, entonces en este momento en que se cierra el vaso es que el paciente manifiesta la angina, el dolor de pecho. ¿Por qué? Porque naturalmente el oxígeno que viene por la sangre a este punto pasa menos oxígeno, ¿cierto? Disminuye el oxígeno, porque claro, aquí el flujo sanguíneo es mucho menor, que llega a este punto ya es menor y todas las células que estén en este segmento pues van a tener menor oxigenación y en ese momento van a pues tener isquemia. Entonces, si ese rompimiento de vaso que acabo de explicar, por ejemplo, y se forma ese acúmulo de plaquetas, ese trombo plaquetario, se hace en este nivel de la descendente anterior, de aquí para abajo el corazón, las células del corazón no van a recibir buena oxigenación, ¿cierto? Y entonces este segmento de acá es el que se va a poner isquémico. Porque si esta célula no puede producir óxido nítrico, pues en este punto no puede haber dilatación, cada vez es más estrecho y podría llegar a estrecharse tanto, 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 ¿cierto? Que se ocluya por completo el vaso y ahí es cuando las células entonces pasan de isquemia a necrosis. Profe, Hola, Qué pena una pregunta. O sea, que al paciente le duele es cuando hay estrechamiento o cuando ya aparece la necrosis. Perdón, la cuando hay isquemia. estrechamiento, cuando hay isquemia, o sea, la isquemia es por el estrechamiento, isquemia simplemente ha reducido el flujo de oxígeno a ese nivel y las células están gritando, digámoslo así, por oxígeno. Y entonces eso se manifiesta con el dolor. Pero si el paciente descansa, en el caso, por ejemplo, de la angina estable, si el paciente descansa, ya el corazón no tiene que trabajar tanto y entonces el flujo de sangre, aunque sea menor y aunque esté disminuido en oxígeno, pues la cantidad de oxígeno que está pasando a ese punto es menor. Como ya no las células no están pidiendo tanto oxígeno, pues ellas dejan de gritar porque dicen, ah, bueno, ya con este flujo es suficiente. Eso sí es la angina estable, pero igual se manifiesta con dolor. Pero la angina estable se quita, se puede quitar el dolor, pues porque las células descansan, digámoslo, porque ya no las están poniendo a trabajar. Pero en la angina inestable el problema es este, que sí probablemente se está produciendo un estrechamiento cada vez mayor y que si no lo corrijo prontamente, entonces la isquemia pasa entonces a necrosis y cuando ya ese tejido sufre necrosis, ya esas células se mueren, sería un segmento del corazón, digamos que sucedió la necrosis, este segmento del corazón deja de funcionar, ya pierde la capacidad contráctil junto con las demás y fuera de eso también pierde la capacidad de conducir adecuadamente el impulso de despolarización. Y entonces estos tejidos muertos, es decir, cuando se produce la necrosis, con el tiempo pueden hacer que una persona desarrolle o insuficiencia cardíaca o arritmias cardíacas y cualquiera de las dos finalmente puede llevar con el tiempo, si no se murió pues del infarto, por las secuelas, digámoslo así, del infarto, puede llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces, el mero hecho de que haya isquemia produce angina. Lo que pasa es que si la isquemia se resuelve porque se descansa o se da un medicamento para que obligar al vaso a dilatarse, pues eso llamaríamos angina estable. Si no se resuelve, a pesar del reposo y a pesar del medicamento no se resuelve, estaríamos ante una angina inestable que probablemente significa que ya esa isquemia va a pasar a una necrosis si no hacemos nada a tiempo y ahí estamos ante un infarto. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, todo dolor anginoso que se me manifiesta en un paciente para mí es una señal de alerta, porque yo no sabré si es angina se resuelva pronto. Si se resuelve en cuestión de menos de 15 minutos, pues yo ya sé que estaba ante una angina estable, igual hay que hacerle electro, igual hay que hacerle pues muchas cosas, pero probablemente
no pase a mayores, digámoslo así. En cambio, si la angina después de 15 minutos de reposo del medicamento no se ha resuelto, yo ya sé que es un paciente que me lo tengo que llevar para urgencias y vamos a mirar entonces qué medicamentos podemos suministrar en estas circunstancias. Bueno, espero que les haya quedado claras las arterias coronarias. Ah, no, otra cosita antes de irme de acá. Chicos, las coronarias, ¿ustedes en qué momento creen que irrigan el corazón, teniendo en cuenta el ciclo cardíaco? ¿Me recuerdan el ciclo cardíaco cómo es? ¿De qué está constituido el ciclo cardíaco? Sístole y diástole. Perfecto, muy bien, sístole y diástole. ¿Cuánto dura la sístole? ¿De todo el ciclo? ¿El tiempo de cuánto dura la sístole? Un tercio. ¿Y la diástole? 2/3. 2/3, muy bien. Y ya la suma de esa fracción, pues les da 3/3, que si uno divide eso, pues les da un ciclo, ¿cierto? Un ciclo cardíaco. Listo, entonces, ya saben ustedes que el ciclo cardíaco está constituido por sístole y diástole. Díganme en cuál de estos dos momentos del ciclo ustedes creen que las coronarias perfunden. Diástole. Muy bien, en diástole. Las coronarias perfunden en diástole. Y pues tiene hasta la lógica, chicos. Ustedes imaginan, estas arterias que yo les pinté acá en rojito, esas coronarias tan bonitas que pintamos, ellas obviamente se van bifurcando de a poquiticos y van penetrando el músculo cardíaco. Imagínensela metiéndose allá en el músculo cardíaco. Entonces, si este corazón está en sístole, está contrayéndose, esas arterias coronarias están siendo como apretadas dentro de las células, ¿cierto? Imagínenselas por allá metiditas, pero entonces si el músculo está en contracción, las arterias están como apretadas por el músculo. Y cuando uno está apretado, ¿será que uno puede perfundir? No. Por lo tanto, las arterias coronarias, en el momento en que perfunden es cuando el músculo está dilatándose, el músculo está relajado, en ese momento es que la arteria coronaria aprovecha para perfundir. Además que tiene toda la lógica también teniendo en cuenta, chicos, que las arterias coronarias están después de la válvula aórtica, o sea que es en el momento en que se cierra la válvula, que ustedes saben que ella se cierra al finalizar la sístole y cuando apenas va a empezar la diástole, ¿cierto? Porque miren, ese flujo de sangre que iba siendo enviado, ¿cierto?, hacia la aorta, cuando la válvula se cierra, recuerden que hay como un intento de devolverse, ¿cierto? La sangre trata de devolverse por la presión que cae dentro de los ventrículos. Pero como está la válvula, la sangre no se puede devolver, pero ese poquito de sangre que intenta devolverse es la que se mete porque encuentra como ese caminito, esa apertura, y es la que se mete hacia las arterias coronarias. Entonces miren que es por dos situaciones que las arterias coronarias es en diástole que perfunden. ¿Cierto? Una, porque digamos que la arteria no está comprimida por el músculo y de esa manera puede ella tranquilamente enviar su oxígeno a donde lo necesitan las células. Y la otra es porque la válvula la aórtica pues está cerrada y de esa manera la sangre que intentó devolverse se mete es por las coronarias y entonces en ese momento hay un mejor flujo para ellas. Hay más flujo y ese flujo está rico en oxígeno, entonces es en diástole donde las coronarias perfunden. Y por eso, chicos, cuando tengo un paciente con taquiarritmia que está por encima de 120 latidos por minuto, taquicardia voy a poner, ¿cierto? Mayor de 120, para mí también es peligroso. Pues yo debo saber que ese paciente me puede hacer isquemia. Ahora, ¿por qué? Porque esta frecuencia cardíaca que está particularmente alta hace que la sístole se iguale con la diástole. Y si la diástole está durando más poquito, por culpa de la taquicardia, quiere decir que las pobres coronarias no van a poder perfundir tan fácilmente. Y
una taquicardia puede llevar siempre a una isquemia, aunque el paciente no tenga necesariamente enfermedad coronaria. Y obviamente si tiene enfermedad coronaria, pues va a ser peor, ¿cierto? Porque si sin enfermedad coronaria la taquicardia puede llevar a isquemia, si tiene la enfermedad va a ser aún más probable que una taquicardia lleve a isquemia. Y por eso todo paciente que ha sufrido un infarto agudo al miocardio, que ya sabemos que tiene enfermedad coronaria, que ya sabemos que hay un segmento del corazón que recibe poca perfusión, es un paciente que después del infarto se tiene que ir para la casa con beta bloqueadores, porque recuerden que los beta bloqueadores impiden que se suba la frecuencia cardíaca y de esa manera les protegemos de que hagan un nuevo infarto. ¿Les queda claro el por qué? Porque el beta bloqueador pues sirve para evitar un nuevo infarto. Sí, pero Listo. Bueno, chicos, entonces devolvámonos a la presentación para continuar entonces con la temática. Muy bien, entonces ya hablamos de las arterias coronarias, ya sabemos pues que son dos, la derecha y la izquierda, que durante las diástoles que se produce la perfusión cardíaca y que para que se dé bien esa perfusión pues depende del oxígeno que vaya por esas coronarias, de la duración de la diástole, que dure adecuadamente y obviamente de que el endotelio esté íntegro para que esa perfusión se dé de manera adecuada. Entonces, ¿qué es angina de pecho? La angina de pecho es la alteración de la perfusión cardíaca porque aparece un desequilibrio entre el aporte de oxígeno, o sea, lo que las arterias coronarias entregan de oxígeno y lo que las células cardíacas están demandando de oxígeno. Si mi corazón está latiendo con más frecuencia, porque estoy haciendo ejercicio físico, por ejemplo, el hecho de aumentar la frecuencia cardíaca hace que mis células necesiten más oxígeno. Y al necesitar más oxígeno, pues están demandando que les entreguen más oxígeno, se están gritando por oxígeno. Si mi arteria coronaria no puede aportar ese oxígeno, pues entonces aparece el desequilibrio entre el aporte y la demanda. La causa más frecuente de angina de pecho, pues es la disfunción de las arterias coronarias. Esa disfunción se manifiesta con una vasoconstricción excesiva, porque puede que la célula ya, como tiene ese acúmulo de lípidos, por ejemplo, no produce óxido nítrico, o por lesión endotelial, que se rompe el endotelio y al romperse el endotelio, pues se activan las plaquetas y se empieza a formar un trombo y el trombo pues cierra el vaso. La manifestación clínica es dolor agudo constante, con sensación de peso en la región del tórax. Las personas a veces dicen que sienten como algo que les aprieta el tórax. Ese dolor puede estar irradiado a mandíbula, a brazo izquierdo, a veces también a la espalda, y ese dolor aparece de manera súbita, acompañado de una sensación de falta de aire, como de ahogo. Es un dolor, pues, descrito de una manera que es un dolor muy doloroso, es muy, muy intenso. Ahora, esto que les acabo de decir es el típico dolor anginoso. Típico porque es como la forma clásica de presentación. Pero, chicos, las mujeres muchas veces manifiestan el dolor anginoso de manera atípica, por fuera de esto clásico. Y ellas muchas veces están haciendo angina de pecho y se quejan es de gastritis, como de náuseas, de vómito, como una gastritis acompañada con dificultad para respirar, con latidos, como con una sensación de que el corazón les late muy fuertemente en el pecho. Acuérdense que palpitaciones es eso, la percepción consciente del latido cardíaco. Y pues, como es un dolor por fuera de lo establecido, ya no se quejan de pronto de como un peso en el tórax, no, ¿sí? No sienten a veces la irradiación, no, solamente se quejan como de dolor ahí en la boca del estómago, entonces a veces no las atienden oportunamente. Acuérdense que les dije que era muy importante que ese paciente en las primeras 6 horas de haber aparecido el dolor ya esté siendo atendido
en hemodinamia o en cirugía, y entonces ellas tienen más predisposición a que se compliquen porque simplemente no identificamos a tiempo la sintomatología. Entonces las mujeres, sobre todo las mujeres diabéticas, son las que manifiestan dolor atípico y en ellas cualquier gastritis o molestias así persistentes deberían ser evaluadas como angina. ¿Qué factores de riesgo? Y aquí pues les doy una partecita de fisiopatología que pues que no me corresponde, pero que se las quiero decir para que entiendan mejor. Además que ustedes ya van a práctica clínica o van a ir a práctica clínica y deben reconocer esto. ¿Qué factores de riesgo hay entonces para desarrollar angina de pecho o lo que llamamos enfermedad coronaria realmente? Pues hay unos factores modificables y otros no modificables. Los no modificables yo no puedo hacer nada con eso, ¿cierto? Ya, de entrada, ahí ni modo. Y son básicamente antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Si mis papás han tenido enfermedad cardiovascular, mis abuelos, es probable pues que yo tenga una condición genética que me predisponga a ello. La edad de riesgo para los hombres son mayores de 55 años y para las mujeres mayores de 65 años. A partir de esas edades se aumenta notoriamente pues la aparición de esta sintomatología, y el sexo masculino es de mayor riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. Las mujeres estamos protegidas por las hormonas femeninas, pero entonces a partir de los 65 años, que ya hay un declive considerable de la producción de estas hormonas, porque ya las mujeres están posmenopáusicas, pues ahí es cuando se iguala el riesgo para el sexo, ¿cierto? Ya ahí las mujeres tienen el mismo riesgo que los hombres. ¿Qué factores son modificables? Y estos son los que yo como enfermero debo tratar de corregir en el paciente. Pues de entrada el tabaquismo. Fumar es terrible. Paciente que deja de fumar elimina parte de los factores de riesgo para muerte por enfermedad coronaria, entonces es lo más importante. Ojalá podamos evitar que un paciente se vuelva fumador. Y esto empieza en la adolescencia. Si una persona prueba el cigarrillo después de los 20 años de vida, es poco probable que se vuelva fumador. En cambio, si prueba el cigarrillo durante la adolescencia, ahí es cuando el riesgo de volverse fumador se vuelve mayor. O sea que esto empieza, evitar el tabaquismo empieza desde la adolescencia. La obesidad. Ustedes ya saben todo lo que la obesidad implica, la hiperinsulinemia que se manifiesta luego con mitogénesis en los vasos sanguíneos se vuelven como más gorditos de células y eso hace que se vuelva menos elástico, y ustedes ya saben que aumentar la resistencia vascular lleva entonces a muchas consecuencias a nivel de control de la presión arterial. El sedentarismo, los hábitos alimenticios inadecuados, consumo abundante de carbohidratos y de grasas por encima de las verduras y las frutas. La diabetes mellitus mal controlada es un factor de riesgo modificable porque en el momento en que yo le enseño a mi paciente a controlarse bien y a que los medicamentos empiecen a tener buen efecto, pues ya, aunque sea diabético, va a manejar unos niveles de glicemia adecuados, ¿cierto? Que van a impedir pues el desarrollo rápido de la enfermedad coronaria. Las dislipidemias también no tratadas, ya saben ustedes que ese colesterol LDL acumulado en los vasos sanguíneos es lo que predispone grandemente a angina, y pues la hipertensión mal controlada también es otro factor modificable. Cuando yo digo mal controlado es que el paciente, aunque tenga la enfermedad, yo puedo hacer que la controle bien y se reduce entonces el riesgo. Bien. Bueno, ya les dije lo que era angina estable, angina inestable, recordémoslo. Angina estable es aquel dolor precordial que aparece después de ejercicio o estrés y dura menos de 15 minutos. Generalmente mejora o con el descanso físico, que la persona se siente y respire tranquilamente, o administrándose la nitroglicerina sublingual, que enseguida vamos a hablar de esos medicamentos. Y la angina inestable, que siempre la vamos a interpretar como un posible infarto agudo al miocardio, es la angina de aparición súbita en paciente en reposo o paciente que venía con angina estable y ha notado empeoramiento de la angina en los últimos 30 días, o que la duración de la angina estable, ¿cierto? Porque el paciente sabe que le da angina, se sienta a descansar y después de 15 minutos de descanso no ha mejorado, o que a pesar de haber tomado la medicación, después de 15 minutos sigue con dolor. Eso sería una angina inestable.
El manejo que vamos a tener del paciente con angina inestable, miren acá que yo les decía que aquí estaba la imagen más bonita, ustedes ven ahí, miren la placa de ateroma y pues los vasos sanguíneos y miren acá el estrechamiento. Y aquí la placa se rompió, miren que está como diferente este puntico. Y cuando la placa se rompe, es que las plaquetas empiezan a acumularse ahí, forman el trombo y el trombo es el que finalmente hace que el flujo sanguíneo a este nivel sea muchísimo menor y que aparezca entonces el riesgo de necrosis. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Siempre pues que tenga angina, si tenemos oxímetros, tomar la oximetría para mirar el nivel de oxígeno que tienen y pues administrarle oxígeno por cánula nasal, si es posible. Tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones es mandatorio. Administrar el nitrato sublingual, porque eso va a ayudar a dilatar esta porción del vaso y al dilatarse esto, pues va a mejorar el flujo a este segmento. Administrarle ácido acetil salicílico, 300 miligramos, es decir, 3 tableticas de 100 miligramos se le administran simultáneamente al paciente y se le pide que la mastique para acelerar la partición del medicamento y que la trague. De esa manera vamos a impedir que este trombo que se está formando se siga creciendo. O sea, ya lo que se formó, pero evitamos que siga creciendo y que por lo tanto la oclusión de la oxigenación pues sea menos intensa. Y pues si está en la casa, trasladarlo al hospital, ¿sí? Si está en el hospital, pues es sino empezar el tratamiento del paciente, que es ya mucho más fácil. Pero si no, mire, si ustedes tienen un paciente en la casa, pues un familiar, por ejemplo, un vecino, que manifiesta esa sintomatología, esto es lo que ustedes deben hacer en la medida de lo posible, dentro de lo que tengan, ¿sí? Si tienen el oxímetro, si lo toman, pues le ponen el oxímetro para mirar cómo está la saturación. Si el paciente toma nitratos sublinguales, se lo ponen y le dan el ácido acetil salicílico y se lo llevan para la clínica. Bien, chicos, recuerden que la disfunción del endotelio por la placa de ateroma, el colesterol LDL oxidado que está ahí acumulado, impide la producción de óxido nítrico y por lo tanto impide la vasodilatación con el objetivo de mejorar la isquemia. Entonces es importante, por algún motivo, tratar de incrementar ese óxido nítrico que producen. Miren acá, esto es una angiografía. Esa imagen me gusta mucho. Esto es cuando los pacientes están en hemodinamia, o sea, cuando ya se lleva pues a revascularización. Entonces, en hemodinamia les hacen con medio de contraste, permite el medio de contraste pues permite la visualización de las arterias coronarias y miren esta arteria en este puntico que se ve cerrada, se ve ocluida. Ahí estaría el punto de dificultad para el paciente y probablemente todo el segmento del corazón de ahí para abajo está isquémico y esas células pues si no reciben rápido nuevamente oxígeno, flujo sanguíneo adecuado, pues va a sufrir una muerte todo ese segmento del corazón. Entonces en este paciente le identifican el punto y con un catéter abren allí ese sitio para que vuelva a ver el flujo normal como se ve en las otras arterias. Entonces ahí ven, miren un 90% del bloqueo de la descendente anterior izquierda, ¿sí? De la arteria pues coronaria. Bueno, entonces, ¿qué son los nitratos, chicos? Cuando yo doy esta medicación, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Pues estos medicamentos son donantes de óxido nítrico, o sea, el medicamento como tal se va a convertir en óxido nítrico y de esa manera van a producir vasodilatación mediada por la activación de la guanilato ciclasa en la célula muscular lisa del vaso. Ahorita les explico bien el mecanismo de acción, pues igual, ¿ven? No me lo abrió así. Aquí está el esquemita, pero ahí pues no se ve bien, entonces yo más adelante se los puse más grande para que lo puedan ver mejor. Entonces ya saben que el medicamento lo que va a hacer es dar óxido nítrico a las células endoteliales y de esa manera la célula endotelial va a permitir que la célula muscular se relaje. El efecto farmacológico entonces que se va a observar en el paciente es la dilatación de las venas con los nitratos. Se van a dilatar más las venas que las arterias. El objetivo es principalmente a nivel de venas. Miren pues la ventaja, chicos. Si las venas que están aquí en la parte inferior del cuerpo están más dilatadas, ¿cierto? El vaso está abierto, la capacitancia venosa, es decir, la cantidad de sangre que se almacena en las venas es mayor.
Y si están almacenadas acá, la sangre, es menor la cantidad de sangre que llega al corazón. Si llega menos sangre al corazón, menos volumen sanguíneo al corazón, porque está guardado acá en las venas, ese corazón en el momento de la sístole tiene que hacer menos fuerza, ¿cierto? Menos esfuerzo, era lo que quería decir, para expulsar la sangre, y de esa manera las arterias coronarias tienen que proveer menos oxígeno, pues el oxígeno que están proveyendo no tiene que ser mayor, y de esa manera mejora entonces la sintomatología del paciente. Entonces los nitratos reducen el volumen sanguíneo que llega al corazón al aumentar la capacitancia venosa, reduciendo el trabajo que el corazón tiene que hacer, y por tanto reduce de esa manera también el consumo de oxígeno del corazón, y con eso se mejora la sintomatología del paciente. Si ya doy dosis altas del nitrato, también va a empezar a verse una dilatación de las arterias, y eso ayuda a que haya una resistencia a la salida de la sangre menor, es decir, se reduce la poscarga, y eso también pues mejora el trabajo cardíaco. No sé si les quedó claro el por qué la venodilatación ayuda. Si no, me dicen, yo les explico con la pizarra. Chicos, No te contesten. podría explicar con la pizarra, por favor. Gracias, eso, me contestan y yo simplemente me devuelvo, no hay problema. Gracias, ya voy, ya les voy a explicar. Mm. Bueno, entonces, voy a volverles a pintar acá este esquemita que habíamos hecho cuando explicamos lo de hipertensión. Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo de que hacen los nitrodilatadores? Pongámoslo en verde. Las venas, chicos, cuando ellas se dilatan, voy a dilatarla acá, básicamente lo que hacen es como guardar más sangre. A eso se le llama la capacitancia venosa, cuando está dilatada. Entonces, miren, se hace como, digámoslo de una manera coloquial, como una especie de pocito de sangre. No es que se quede ahí quieta la sangre, no es un pozo, pues porque no es que se quede estática la sangre, pero es como si esta dilatación hiciera que se guardara cierta cantidad de sangre en este punto, y que por lo tanto esa sangre no llega tan intensamente al corazón, y por lo tanto se reduce el volumen de sangre que llega al corazón al quedarse guardadita ese poquito como en este punto. Eso hace que haya menos sangre que llegue a la aurícula derecha. Y por lo tanto, ay, perdón chicos. Hola mami. Bueno. Hola doctor, ¿cómo está? Ay, muy bien, gracias a Dios. Ahí preocupada con mi papá. Cuénteme. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ujú. Sí. Ajá. Ajá. Y sí. Sí.
Eso lo habíamos visto, que... Ajá, perfecto. Ujú, correcto, sí, sí, señor. Yo tampoco sé. Sí, señor. Sí. Sin hacer previamente un simple, sí. Sí, sí. Sí. Ujú. Y ya tiene la cita también para la próxima semana. Ujú. Entonces, pues sabiendo que ya tiene, pues se me ocurre a mi doctor, sabiendo que ya tiene la cita para la resonancia y que ya va a ser contrastada y todo, pues pensaría yo que la ideal, sí, a las 4 de la mañana. Sí, señor. Listo. Perfecto. Ujú. Sí. Ujú. Sí, señor. Claro. Sí. Claro, sí. Y es que le tendríamos, perdón doctor, le tendríamos que dar esteroides a dosis altas. Ujú. Sí, sí. Sí, no alcanza a hacer la semana pues para considerar pues un, de pronto eso, no es demasiado alto. Ujú. Sí, señor. Claro, claro que ya ha tenido varios. Ujú. Listo, doctor, perfecto. Así es. Ujú. Sí, claro que sí. Sí, señor, por supuesto. Sí, señor. Correcto. Es que eso ya se lo habíamos explicado, pero es que él es un poquito terco. Y entonces en su momento él consideraba que no era importante, que porque estaba muy viejo y que para qué se iba a poner a hacerse una cirugía. Pero yo creo que ya, exacto.
Claro. Uy, igualito a mi papá. Exacto. No, excelente. Claro. Ujú. Exacto. Bueno, ¿y usted calcularía, doctor, que esa cirugía, eso, sí, sí. Ujú. Ok, sí. Ok, listo. Perfecto. ¿Y si se recuperan 6 meses, la cirugía de cataratas podría ser que a los 8 meses o tenemos que esperar más? Perfecto, perfecto, doctor, me parece excelente. Otra pregunta. Teniendo en cuenta que él, nosotros le ocluimos el ojo, pues, pero le dijimos que en la noche se lo desocluyera y que hiciera intentar hacer ejercicios, aunque sea con la luz, o tratar de mover el ojo. No, ok, esa era la pregunta. Si era válida esa recomendación o no. Sí, básicamente es para... Sí, doble. Ujú. Sí, listo, doctor, perfecto. No hay ningún problema. Y otra, sí, señor. Sí, señor. Doctor, porque yo pedí cita con usted el 20. Sí, señor. Porque yo te pedí cita, pues, pero para mí, con usted, porque, pues, ya aprovechando que tenía la de mi papá, pues, y le la quería cancelar. Yo le digo que, ¿a qué horas? A las 11:30 la tengo programada. Mire a ver si sí. Claro que era, pues, con el mismo nombre de mi papá. O si quiere, lo usamos la de él. Lo que pasa es... Ah, claro. Ah, ok. Ah, bueno, doctor, entonces ya no. Lo que pasa es, sí, el sábado, listo. Sí, señor, a la hora que usted me diga. No, 8:30 está bien. No sabría decirle. Yo sí tengo una tarjetica, pero yo no sé si el número de celular, porque es una tarjetica que tengo hace años, se haya cambiado. Sí, señor. Sí, señor. Listo, sí, señor. Ay, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, perdón. ¿Será válido que le iniciemos ya tratamiento para la tiroides? No, no hemos pedido cita con endocrino. No. Listo.
Sí. Y que sea entonces el internista que decida qué dosis de levotiroxina. Listo, doctor, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Doctor, un placer haber hablado con usted. Muchísimas gracias como siempre. Listo, hasta luego. Ay, perdón. Ay, chicos, perdón, que tengo una dificultad con mi papá y me llamó el doctor, entonces estaba hablando con él. Ya ahorita, ya continúo, ya colgamos. ¿Están ahí todavía? Supongo que sí. Sí, profe, Sí, tranquila. profe, tranquila. Bueno, listo. Entonces, chicos, les estaba diciendo que cuando se produce la dilatación de las venas, entonces la cantidad, digamos, de sangre que finalmente va a llegar al corazón va a ser menor, y por esa razón, en el momento de la sístole, pues el volumen de sangre que el corazón tiene que expulsar también va a ser menor, y por esa razón el trabajo cardíaco se reduce. Y por eso los nitratos, teniendo en cuenta que el problema es que las arterias coronarias no pueden proveer de buen flujo, si el corazón tiene que lidiar con un mayor volumen de sangre, están exigiendo más oxígeno de las coronarias. En cambio, si yo le reduzco el volumen de sangre que tiene que expulsar el corazón en la sístole, le estoy exigiendo menos, y de esa manera, aunque las coronarias no aporten lo suficiente, como la exigencia cae, pues de esa manera es suficiente el oxígeno que ellas proveen para que no haya tanta isquemia. ¿Les queda claro? Sí, profe. Perfecto, entonces ya me entendieron el por qué. La venodilatar ayuda a disminuir el consumo de oxígeno del corazón y por lo tanto también disminuye el dolor anginoso. Y por eso pues los nitratos se convierten en una opción válida para el paciente con angina de pecho. Entonces regresemos acá. Bien, entonces cuando demos estos medicamentos, hay que tener en cuenta que van a producir venodilatación, lo que puede llevar a una hipotensión. Y por lo tanto, cuando se den nitratos, o antes de administrar los nitratos, hay que evaluar la presión arterial para verificar pues que no de por sí esté bajita, porque eso podría complicar las cosas. Y una vez administrado el nitrato, hay que volver a evaluar la presión y tener en cuenta la presión arterial media, que ustedes ya saben lo que eso significa. Si el nitrato se va a dar por vía venosa, que ya verán ustedes que en urgencias lo ponemos es venoso, pues obviamente implica que debe estar el paciente conectado al Dynapump y que de esa manera estemos evaluando la presión arterial continuamente, específicamente la media, y mantener esa media por encima de 65 milímetros de mercurio por lo menos, para garantizar la perfusión a los otros órganos, que la venodilatación pues no, y la vasodilatación que también se va a producir arterial, cuando doy dosis altas de nitratos, pues no me vayan a tumbar la media y que entonces finalmente lleguemos a una hipoperfusión general del paciente. Recuerden que por el hecho de suceder la hipotensión, sobre todo cuando doy el nitrato venoso, eso va a producir posiblemente taquicardia refleja, porque cae el gasto. Si cae el gasto cardíaco, recuerde que el corazón trata de compensarlo aumentando frecuencia. Entonces, esto que por culpa del nitrato se manifieste taquicardia va a ser un problema también, porque al haber taquicardia voy a aumentar el consumo de oxígeno del corazón en unas arterias coronarias que no están dando buen oxígeno, y por lo tanto la hipotensión que lleve a taquicardia puede finalmente eliminar el efecto beneficioso del nitrato, entonces no valdría la pena continuar la infusión. Y otra consecuencia de la vasodilatación es que puede aparecer sensación de sofoco en el paciente y enrojecimiento de la cara por la dilatación específica de los vasitos sanguíneos que irrigan la piel. Entonces, la persona van a ver que se le pone la carita roja. Y por la dilatación también a nivel de los vasos cerebrales se produce cefalea intensa cuando se da esta medicación por vía intravenosa. Y lamentablemente para la cefalea, que es una cefalea maluca, el paciente se queja de un dolor de cabeza intenso, lo único que le podemos administrar es acetaminofén para tratar de ayudar a reducir la cefalea. Entonces aquí está el mecanismo de acción explicado pues en una imagen más grandecita, espero pues que la vean bien para no tener que usar la pizarra. Entonces miren chicos, esta pues es la célula cardíaca.
¿cierto? La célula cardíaca, esta es la membranita y esto es lo que va a pasar dentro de la célula. Aquí tenemos entonces perdón, esa no es la célula cardíaca, esta es la célula vascular, la célula de los vasos sanguíneos. Entonces damos el nitrato orgánico. El nitrato orgánico en el endotelio, en la célula endotelial, que no es esta, va a convertirse en óxido nítrico. Acuérdense que el nitrato dona óxido nítrico. Entonces, ese óxido nítrico penetra la membrana de la célula muscular lisa de los vasos sanguíneos y dentro de la célula va a activar una enzima que se llama la guanilil ciclasa o también la llaman la guanilato ciclasa, que esta enzima, cuando está activa, lo que hace es convertir el GTP en GMP cíclico. Eso es lo que va a hacer esta enzima. De esa manera, los niveles de GMP cíclico dentro de la célula muscular lisa se aumentan considerablemente. Y al aumentarse, eso va a hacer que se active una enzima que se llama la proteinquinasa dependiente de GMP. Esta enzima, cuando se ha activado, dentro de las funciones que se activan es la relajación del músculo liso. Es decir, que ya la contracción de este músculo no se da, sino que se relaja y al relajarse, pues sucede la vasodilatación. Tiene otros efectos adicionales la activación de la proteinquinasa, pero pues el que realmente va a ayudar a disminuir el dolor anginoso va a ser la relajación del músculo liso. Pero miren que también esa proteinquinasa va a hacer que las plaquetas se inhiban, haciendo que haya menos agregación plaquetaria y que de esa forma también se impida el crecimiento de ese trombo de plaquetas que se estaba formando y que estaba de por sí ya produciendo mayor obstrucción. Entonces ahí tenemos la explicación de cómo funcionan estos medicamentos. ¿Les queda claro? En cuanto a mecanismo de acción, que es básicamente activar esta enzima para que haya más GMP cíclico y de esa manera se activa esta otra enzima para que se relaje el músculo liso. ¿Sí? Bueno, espero que sí. ¿Cuáles son entonces los prototipos de estos medicamentos? ¿Cuáles son los nitratos que vamos a tener disponibles para nuestros pacientes? Bueno, los tenemos tanto sublinguales como orales como venosos. Dentro de los que utilizamos vía sublingual tenemos al dinitrato de isosorbide. Este dinitrato de isosorbide viene sublingual y también viene oral. Si la tabletica que se va a utilizar es sublingual, viene en concentración de 5 miligramos. Es una tabletica pequeña que cuando el paciente siente la angina de pecho, generalmente son los pacientes que tienen angina estable, se pone la tabletica debajo de la lengua y espera que se disuelva y empieza a obtener efecto farmacológico muy rápido, porque el medicamento se va a absorber, tiene la capacidad de absorberse a través de esa mucosa y llega directamente a las venas que están ahí debajo de la lengua y esas venas pues rápidamente a través de la cava superior llegan al corazón y llegan a todos los vasos sanguíneos y de esa forma rapidito se obtiene el efecto farmacológico. El paciente, ¿cómo se debe poner la medicación cuando es sublingual y tenga angina? Entonces él sabe, se pone la tabletica, espera 5 minutos a ver si le hizo efecto la tabletica sublingual. Si después de 5 minutos no le ha hecho efecto farmacológico, puede repetir la dosis, otros 5 miligramos y esperar otros 5 minutos. Si después de esos primeros 10 minutos de haber tomado la primera dosis aún sigue con dolor, puede repetir hasta una tercera dosis, o sea, ponerse otra tabletica de 5 miligramos sublingual. Si después de esa tercera tableta, a los 5 minutos de habérsela puesto, es decir, ya han pasado 15 minutos de iniciado el dolor, aún sigue con dolor, se tiene que ir por urgencias. ¿Listo? Esa es la forma de ponerse la tabletica sublingual y saber que la angina estable pasa a ser inestable. ¿Les queda claro esa explicación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, porque nosotros como enfermeros somos los que explicamos al paciente cómo tomarse las sublinguales.
¿sí? Y que es muy importante que sean sublinguales, porque a veces que ellos creen que es como es tableta, se la tragan, no, es sublingual. Bueno, ahora, si el paciente lo que toma ya es diariamente, pues la tabletica oral, ya vienen comprimidos de 10 y de 40 miligramos, ahí sería entonces, ahí sí se la deglute, ¿cierto? La tableta ya es para deglutir y generalmente la toma de la medicación es o una en la mañana y otra en la tarde, o a veces es 8 de la mañana, 12 del día y 5 de la tarde. Y ya en la noche no debe tomar medicación porque los nitratos hacen algo que se llama taquifilaxia. ¿Y quién se acuerda cuando vimos farmacodinamia que explicamos el término que es taquifilaxia? A ver si alguno se acuerda. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, la taquifilaxia, chicos, recuerden que es la tolerancia a la medicación, o sea que el medicamento deja de hacer efecto al poco tiempo de estar siendo suministrado. Entonces, esa es una característica que tienen los nitratos. Usted los empieza a administrar y rápidamente dejan de hacer efecto farmacológico y entonces hay que poner al paciente a descansar del medicamento para que los receptores, digamos en este caso, la guanililciclasa, vuelva a tener el efecto esperado. Y deben descansar del nitrato, pues ojalá unas 8 horas, o sea que durante un periodo de tiempo de 8 horas no vuelvan a tomar la medicación y por eso casi siempre por la noche se los deja descansar y no deben tomar la medicación en la noche y por eso ese horario como tan inusual de tomas, ¿cierto? Que puede ser 8 de la mañana a 12 del día y 5 de la tarde y que después de las 5 de la tarde no vuelvan a consumir la medicación oral. Bueno, la otra presentación que tenemos es en 5-mononitrato de isosorbide, entonces tenemos dinitrato y tenemos mononitrato. Esta medicación entonces puede venir en tabletas normales, ¿cierto? Sin ningún recubrimiento o en tabletas de liberación prolongada, que ustedes ya saben que las de liberación prolongada son tabletas que no se pueden triturar ni masticar, se tienen que tragar enteras. Entonces, igual, si la tableta es la vía oral, que si es sin ningún recubrimiento, se toma una en la mañana y otra en la tarde, antes de las 5 de la tarde, o como les dije, en ese horario particular, pues que cuando necesitan 3 tomas al día. Y si es de liberación prolongada, que la tableta viene de 50 miligramos, pues obviamente con una sola dosis al día es suficiente. Bueno, y la nitroglicerina, que viene o así en ampollita concentrada, o también ya viene así diluida. Gracias a Dios ya viene diluida, esto pues ha reducido errores en la hora de administrar la medicación, pero esta sigue siendo pues una opción en los hospitales. Entonces, en cualquiera de las dos es la nitroglicerina que vamos a poner por vía venosa. Cuando un paciente llega a urgencias con angina inestable, dentro del tratamiento farmacológico que se le pone, pues lo primero es ponerle oxígeno, hacerle el electro, obviamente eso es lo primero, se le toman exámenes de sangre para mirar las enzimas cardíacas troponinas, específicamente pues son las que más se buscan y se le instala un goteo de nitroglicerina venoso, además pues del morfina que se le puede poner para el dolor. Entonces cuando le ponemos la nitroglicerina, el goteíto, eso se pone pues a dosis bajitas, obviamente se va titulando la dosis, es decir, se va incrementando poco a poco, dependiendo de la respuesta farmacológica, y miren que tiene una vida media, este medicamento tiene una vida media de 5 minutos, es muy corta, por eso hay que ponerlo pues en infusión continua para mantener el efecto farmacológico. De todas maneras, una vez puesto, tiene un metabolito activo, que es el dinitrato de glicerilo, que puede tener unas vidas medias más prolongadas, o sea que una vez suspendido el goteo, pues va a tardar un poquito en desaparecer el efecto farmacológico, así que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a administrar esta medicación? Bueno, si es esta ampollita concentrada, que tenemos en presentación de 50 miligramos que trae 10 mililitros, se debe diluir la ampollita hasta 250 mililitros de dextrosa al 5 o de solución salina normal o suero fisiológico, pues que llamamos. Entonces, esa es la forma de hacer la preparación, ¿cierto? Hasta 50. Miren, chicos, que si yo digo hasta 50, ¿eso qué implica? Teniendo en cuenta que la ampolla viene de 50 miligramos, 10 mililitros, ¿cómo harían ustedes? A ver, alguien que se imagine con la ampollita y con el suero y cómo haría la dilución.
Viene de 50 en 10. Sí, O sea que al suero se lleva hasta cuánto, hasta 100 o hasta 50. la dilución se hace la ampolla hasta 250. Ah, ok. Entonces se podría. A ver. O sea, la reconstitución él viene en polvo liofilizado. No, viene listo. Pues viene líquido. O sea que no tienes que agregarle ningún líquido Ujú. a la ampolla para reconstituir. Ujú. Creo que se podrían retirar 10 mililitros de la solución salina para garantizar que Ajá. queden los 250 completos. Correcto, muy bien, gracias. Así es. Entonces, miren chicos, tenemos que esta ampolla trae un volumen de 10 mililitros. Cuando a mí me dicen que diluya hasta 250 es porque yo a la solución en la que voy a hacer la dilución le tengo que extraer el volumen que le voy a agregar de medicamento. Entonces, si el medicamento trae 10 mililitros, quiere decir que antes de meterle a la bolsa de suero el medicamento los 10, porque si no me quedarían 260, ¿cierto? Porque la bolsa viene 250 más 10 mililitros, 260. Antes tengo que extraerle a la bolsa de suero 10 mililitros para que queden 240 y de esa manera, en el momento en que yo le añada los 10 mililitros de medicamento, me quede un volumen total de 250. Espero que me hayan entendido, porque eso es lo que ustedes van a hacer en urgencias. Bueno, otra cosa importante es que cuando vayamos a hacer la preparación de esto, se deben utilizar unos equipos especiales que no tengan PVC, porque lamentablemente la nitroglicerina se absorbe en los equipos que tienen PVC, se queda pegada al equipo y no le llega al paciente. Entonces, para evitar esa dificultad de que no le llegue medicamento al paciente porque se absorbió en el equipo, pues hay que usar unos equipos especiales. Siempre se administra por bomba de infusión, siempre, 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 porque pues es un medicamento de tomas de alto riesgo y se inicia con dosis bajitas de más o menos 0,3 microgramos, ay, aquí me equivoqué, microgramos kilo minuto, y a medida que se observa la respuesta farmacológica o no, pues se sube la dosis, o sea, se va subiendo de a 0,3 cada vez hasta que se llegue a un máximo de 5 microgramos kilo minuto. Recuerden que el problema de esta medicación venosa es que se pone el goteo, se inicia el goteo y va funcionando muy bien, pero después de un tiempo se va perdiendo el efecto farmacológico a esa dosis y hay que estar subiendo las dosificaciones. Cada vez que se suba la dosis, el riesgo para el paciente va a ser de más hipotensión. Entonces, también hay que estar muy, muy pendiente de la presión arterial del paciente y si la presión se reduce más de 10% de lo que el paciente ya traía de base, entonces también implica que se debe bajar el goteo porque pues el riesgo de hipotensión, recuerden que lleva taquicardia que finalmente lleva a nuevamente isquemia. Bueno, ¿qué más debo decir? En la medicación pierde estabilidad después de 12 horas de infusión, entonces si el paciente necesitara una infusión pues más prolongada, que es completamente inusual, habría que preparar una nueva bolsa a las 12 horas. ¿Por qué es inusual, chicos, que un paciente tenga más de 12 horas de infusión de nitroglicerina? Porque recuerden que la idea es que en cuestión de 6 horas de haber iniciado el dolor ya esté en hemodinamia o esté en cirugía. Entonces yo no debería tener un paciente tanto tiempo con nitroglicerina. La nitroglicerina es solamente mientras se lleva a revascularización. La medicación produce taquifilaxia, es decir, tolerancia rápida en cuestión de horas, que se manifiesta en cuestión de horas tras 8 a 12 horas de infusión continua y eso pues finalmente ya no va a servir la medicación, entonces es importante que lo tengan claro. Bueno, este que ya viene así, este ya no lo tiene que preparar, ¿sí? Ya viene listo, ya sin instalar y mire que viene en vidrio, ¿cierto? Precisamente viene en vidrio para evitar el PVC. Y el equipo con el que se va a conectar esto al equipo de bomba debe ser un equipo libre de PVC, debe ser hecho en otro plástico para que no se absorba la medicación. Listo. ¿Les queda claro los nitratos? Sí, profe. Listo. Dentro de los nitratos tenemos otro, pero que no se va a usar para pacientes con angina. Ese nitrato que les voy a hablar es el nitroprusiato de sodio.
Pues como decimos, también es un nitrato, pero su uso va a ser específico para los pacientes que tienen crisis hipertensivas. Entonces, el nitroprusiato de sodio, esta es la estructura química del nitroprusiato, es una molécula que contiene un núcleo de hierro y a ese núcleo de hierro están pegados 5 cianuros. Oigan pues lo que acabo de decir. Cianuro, ¿ustedes qué saben del cianuro? ¿Qué es el cianuro? Profe, ¿no es veneno? Es un veneno, muy bien, es un veneno. Entonces, miren chicos, cómo, acuérdense que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Entonces, el nitroprusiato de sodio es una estructura química que contiene cianuro, pero dentro de su estructura, miren esto que tiene acá, está pegado un oxígeno, ¿cierto? Y que esto es el óxido nítrico que eso va a donar. Entonces, es un donante de óxido nítrico conformado por 5 grupos de cianuro y un átomo de hierro. Ahí está. Esta es la estructura y este es cuando esta estructura ingresa al cuerpo se descompone ya solita, se desintegra solita y al desintegrarse libera el óxido nítrico, que es el que va a producir entonces la vasodilatación. Acá tenemos entonces la ampolla. Esa ampollita entonces se diluye en hasta 250, ¿cierto? Siempre es en 250 el volumen final de dextrosa al 5%. Chicos, muy importante, el nitroprusiato de sodio se diluye en dextrosa, no se diluye en sodio, ¿listo? La ampolla viene oscura porque el nitroprusiato de sodio, como es una molécula inestable y se degrada ella solita espontáneamente, la luz acelera la descomposición de la molécula. Eso, si esto se descompone, quiere decir que está liberando el cianuro, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Por lo tanto, cuando se va a infundir nitroprusiato de sodio, es muy, muy, muy importante proteger de la luz todo el equipo de infusión, desde la bolsa, pues, que está con la medicación y toda la conexión, toda la manguerita, todo el equipo que llega hasta el paciente, todo eso debe estar protegido de la luz. Para eso se utilizan equipos de infusión fotoprotectores, ya el equipo viene negro, ustedes lo ven, es todo negro, incluso la cámara de goteo, todo es negro, precisamente para que la luz no penetre. Pero si, digamos, ustedes no tienen esa posibilidad, como me pasaba a mí, tenemos que cubrir el equipo o con papel de aluminio o con papel carbón. Entonces uno cogía el papel carbón y amarraba eso y todo lo cubría con eso para evitar pues la luz llegara. Pero bueno, ya existen los equipos fotoprotectores. Se inicia la infusión a dosis bajitas, ¿cierto? Miren que el inicio es igual a la dosis de nitroglicerina de 0,3 microgramos kilo minuto y se va subiendo hasta ojalá un máximo de 3, se puede subir hasta 4, pero lo ideal es que el tope sea 3 microgramos kilo minuto. Eso se va subiendo de a poquitos. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, ya les dije, se descompone con la luz y también con soluciones alcalinas, o sea que la línea, la venita que esté recibiendo nitroprusiato no debe recibir ninguna otra medicación, porque si es una medicación que tiene un pH básico, descompondría aún más a la nitroprusiato, liberando más cianuros. El cianuro, chicos, el nitroprusiato, mejor dicho, cuando ingresa al cuerpo, se va a reaccionar con los eritrocitos y específicamente con la hemoglobina de los eritrocitos, produciendo una sustancia que se llama metahemoglobina y el cianuro. O sea que por un lado se produce metahemoglobina y por otro lado se produce cianuro. Ese cianuro, que es la partícula tóxica, pues entonces va al hígado y nuestro hígado lo va a convertir a tiocianato. El tiocianato ya como tal es una sustancia menos tóxica. Miren pues que menos tóxica no quiere decir que no sea tóxica, simplemente es menos. Y el tiocianato pues ya se elimina por vía renal. Entonces, desde que las concentraciones en sangre de nitroprusiato de sodio sean entre 0,3 a 3 microgramos por cada kilo, por cada minuto, pues digamos que el riñón tiene la capacidad de eliminar este tiocianato que hay. Pero si el paciente tiene un daño renal, se va a acumular el tiocianato y el cianuro y se va a intoxicar el paciente. O si la infusión es por encima de 3 microgramos kilo minuto, también se va a ir acumulando ese tiocianato y el cianuro.
O si la infusión es por más de 48 horas, también hay un riesgo de acumulación de tiocianatos. Y el problema de los tiocianatos y del cianuro es que producen hipoxia celular y acidosis, y el paciente entonces podría morir por intoxicación por tiocianatos. Entonces es muy importante que cuando tengamos al paciente con nitroprusiato de sodio, pues estemos evaluando signos de toxicidad, además de la presión arterial, porque ya sabemos que se va a producir la dilatación de los vasos sanguíneos. Si el paciente está en crisis hipertensiva, es muy importante bajarle la presión arterial, ¿cierto? Pero írsela bajando también de a poquitos, no es bajársela de una vez a lo normal, porque también le producimos una posible daño cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hace el nitroprusiato de sodio? Produce vasodilatación, y miren que aquí la dilatación de los vasos es tanto venosa como arterial, de ambos simultáneamente. Y por esa razón es que se reduce de manera muy eficiente la presión arterial. A los 2 minutos de iniciada la infusión se empiezan los efectos farmacológicos, y eso implica que cada 5 minutos debo estar evaluando la presión arterial del paciente para mirar que pues que no se le baje demasiado, ¿cierto? Que se baje, porque se baja de a poquiticos, no se le baja más de un 30% de lo que él traía inicial, y fuera de eso debo buscar los signos de intoxicación por por cianuro y por tiocianatos. ¿Cuáles son los signos entonces de intoxicación que yo tengo que buscar con nitroprusiato de sodio? Son taquicardia, tinnitus, que son como pitidos en los oídos, sudoración excesiva, y cualquier signo de acidosis metabólica. Hiperventilación y arritmias, pues serían como las manifestaciones finales de la intoxicación por tiocianatos. Entonces, esos son los signos que yo tengo que buscar. Muchas veces la infusión da náuseas, vómito, da una sensación de cefalea también, pero ahí todavía no estaríamos sospechando la intoxicación. Pero cuando ya aparece la taquicardia, el tinnitus, también los cambios de conciencia, pues ahí ya sí podría ser más la intoxicación. Bien, en caso de intoxicación por tiocianato se le pone al paciente hidroxicobalamina, y de esa manera se reduce la intoxicación. Entonces aquí están los cuidados ya con los nitratos. Recuerden que los nitratos son la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. Con nitroglicerina recordemos que siempre se debe utilizar bombas de infusión, lo mismo con el nitroprusiato de sodio, que en este caso los equipos deben ser sin PVC, y que en este caso con nitroprusiato el equipo debe ser fotoprotector. Con ambos se debe valorar la presión arterial continuamente del paciente y avisar si ésta se reduce por debajo de 10 al 30% del valor inicial que traía el paciente. Valorarle al paciente cefalea con ambos medicamentos, ambos producen cefalea y ambos producen taquicardia, pero en la nitroglicerina la taquicardia me puede llevar a que vuelva a aumentarse el consumo de oxígeno y se pierda el efecto de quitar la angina, y aquí la taquicardia puede ser un signo de intoxicación. Recordar que los nitroglicerina produce taquifilaxia después de 8 a 12 horas de infusión y se pierde el efecto farmacológico, y que aquí pues el nitroprusiato normalmente no se deja por más de 24 horas, porque ya sabemos que se acumulan los tiocianatos y el cianuro y aparecería intoxicación con más facilidad. Bueno, chicos, entonces salgan a descansito, y después del descanso entonces regresamos para la última parte de la clase, que es la parte de inotrópicos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos. Profe, ¿nos puede volver por un tantico a la diapositiva anterior? La diapositiva anterior, sí, ya te la Sí, pongo, señora. Dana. Ya te la pongo, espérate. Ay, ¿dónde está? Aquí. Listo. Ahí la dejo.